Fiesta del bautismo del Señor. Primera lectura. Isaías 42, 1 al 4 y 6 al 7. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 28. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Segunda lectura, tomada de Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 38. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Análisis. El pueblo estaba en expectación. En el pueblo se mezcla la curiosidad con la expectación. Este interés está claramente marcado por las expectativas mesiánicas que cada uno tiene. El Mesías, según el comentario del propio Lucas, supone que había judíos residentes en Palestina que esperaban la llegada inminente de un Mesías, enviado por Dios para llevar a cabo la restauración de Israel y manifestar el triunfo del poder y de la soberanía de Dios. La primera vez que se menciona claramente el título Mesías, con referencia a un futuro ungido de Dios como sucesor del trono en la dinastía davídica, es en
Daniel capítulo 9, versículo 25. Desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta el príncipe ungido, pasarán 7 semanas. Fuera de esta alusión bíblica, toda la idea mesiánica concreta se desarrolló en la literatura extrabíblica, pero que era una idea fuerte en el tiempo de Juan el Bautista. Además que las expectativas eran diferentes. Algunos lo esperaban como un salvador político que los liberaría del dominio de Roma, otros como un restaurador religioso, otros en el plano social o económico, cada quien según sus intereses. Está para llegar uno que es más fuerte que yo. Lucas omite la frase detrás de mí para evitar confusión, pues como se refiere a un discípulo o a alguien de menor importancia. Juan niega claramente que él sea el Mesías y al mismo tiempo insiste en que su función, incluso como administrador de un bautismo, está subordinada a la misión de Jesús. Y yo no merezco desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Desatar la correa de las sandalias era una tarea de esclavos. Los representantes de la tradición rabínica posterior prohibían al discípulo que ejercitara este oficio con su maestro. La imagen utilizada por Juan da mayor relieve a su condición de esclavo con respecto a Jesús, que es el más fuerte. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Jesús tendrá un doble efecto, en cuanto habrá de llevar a cabo en los que lo acepten una purificación y una refinación. Los 3 elementos, agua, Espíritu Santo y depuración por el fuego, aparecen como componentes de una actuación de Dios que purifica a la comunidad. El agua purifica, el Espíritu Santo santifica y el fuego acrisola, depura. Todos son elementos de un mismo bautismo. El bautista separa estos elementos y se atribuye a sí mismo la acción de purificar con agua, mientras deja para Jesús, es decir, para el más fuerte, el proceso de depuración con Espíritu Santo y fuego. Naturalmente hay que pensar que el Espíritu derramado el día de Pentecostés será el que lleve a su plenitud ese proceso de purificación y depuración al que aluden las palabras de Juan. Lucas, al igual que el Evangelio de Juan, omite el dato de que Jesús fue bautizado por Juan, a diferencia de Marcos 1:9. Además, la relación de Jesús siendo bautizado cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús queda asociado así a todo el pueblo. Se hizo uno de tantos. Se resalta su humildad y sencillez, que no hace alarde de su categoría de Dios. Lo importante es que fue bautizado, no quién lo bautizó. Fruto de la oración, Jesús atrae el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. El símbolo de la paloma es difícil de explicar satisfactoriamente. Quizás lo más probable es que se relacione con Génesis 1:2. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. En ese revoloteo se ve una evocación a un ave, a una paloma. En forma corporal, esta mención da realismo a la manifestación.
no es una ilusión óptica. Lucas conoce otra efusión del Espíritu que se verá rodeada de otros símbolos, como viento huracanado y lenguas como de fuego, el día de Pentecostés en Hechos 2:4. Es decir, el símbolo de la paloma no se reduce explícitamente únicamente al Espíritu Santo. El bautismo de Jesús se convierte en una manifestación trinitaria. El Padre habla desde el cielo. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y el Hijo recibe estas dos acciones que van dirigidas a Él personalmente. Tú eres mi Hijo. Así, la finalidad principal de la narración de este acontecimiento consiste en una proclamación ratificada por el cielo de la identidad de Jesús como Hijo y la bajada del Espíritu Santo sobre él como una preparación de su ministerio público. ¿Por qué Lucas presenta a Jesús sometiéndose a ese rito de purificación? Los evangelistas quisieron presentar a Jesús como una persona consciente del pecado, pero reconociendo en la llamada de Juan al arrepentimiento una ocasión para la conversión personal. Esto nos invita a ver la conversión personal en un horizonte más amplio, que supera la dimensión moral a la que muchas veces se le reduce. Puntos de reflexión. Celebrar el bautismo de Jesús evoca nuestro propio bautismo, ya que nosotros tenemos el privilegio de recibir el bautismo de el más fuerte que anunció Juan. Por lo tanto, nuestro bautismo es cualitativamente superior al de Juan. Pues, uno, por el bautismo nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahí se cumple en el bautizado la frase del Salmo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. La filiación divina no la concedía el bautismo de Juan. Jesús ya era hijo antes de ser bautizado. Número 2. Nos hace herederos del cielo. Dice Juan 3:5. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no somos hijos, no podemos recibir la herencia celestial. He allí la necesidad de administrar el bautismo a los niños lo antes posible. 3. Recibimos el Espíritu Santo, como Jesús, algo que no daba el bautismo de Juan. El bautismo que nos da Jesús es el portador del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo de Juan, donde es Jesús el que evoca la venida del Espíritu Santo con su oración. Él atrae al Espíritu orando. El bautismo que Jesús recibe es un bautismo ritual que significaba la conversión. Jesús sí experimentó una conversión, no moral, obviamente, pero sí existencial. Pasó de llevar una vida común en su aldea de Nazaret a asumir su misión como el de predicador del reino de Dios. Dejó su vida anterior para manifestar su identidad y misión como el Salvador del mundo. Esto nos invita a no reducir la conversión a lo meramente moral. Te deseo un feliz domingo. Que Dios te bendiga. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor.
Viralicemos el bien. Dios los bendiga.